cuya pregunta era, ¿usted estaría dispuesto a volver a votar por Noboa de manera segura o tal vez, o quizá ya no votar por Noboa? Y hay un porcentaje importante de personas que, que están inseguras, estarían inseguras por volver a votar por Noboa. Y quién sabe que si es que en la campaña electoral Jan Topic da muestras de mucha fortaleza, yo lo he escuchado en algunas entrevistas, ningunear a Daniel Noboa como ha querido, lo ha tratado prácticamente, pero como el muchacho que está mintiendo, así lo ha tratado. Si es que esto sigue, continúa, me parece que está bien asesorado Topic. Yo creo que Topic puede ser una piedra en el zapato muy dura para Daniel Noboa, y no solamente ser un candidato chimbador que le va a quitar unos poquitos votos, sino creo yo que le podría disputar de manera abierta el paso a la segunda vuelta en las próximas elecciones. Me parece que Cucalón todavía no despierta, todavía esa candidatura no está despegando. Me parece que quiere situarse en esta tercera vía. No creo que lo está haciendo de manera muy adecuada aún. Yo no sé si es por la plataforma política sobre la que se sostiene o porque está esperando el timing y el momento preciso para hacerlo, pero me parece que Cucalón puede también arrastrar un número importante de votantes de la centro derecha y quitarle votos a Noboa. Así es, y habrá otros que quizá podrían quitarle votos también a la Revolución Ciudadana o a un posible binomio de la Unidad de las Izquierdas. Digamos, uno de ellos, yo lo veía, era precisamente José Serrano, al no haber seguido con su candidatura, creo que ese riesgo de alguna manera desapareció. Pero yo me atrevo a decir, hay personas bastante desubicadas en términos ideológicos, buena parte de la población ecuatoriana, que finalmente, por ejemplo, podría eventualmente entender que la candidatura de Cucalón es una candidatura de centro izquierda y quizá para evitar, dentro de la polarización que tenemos, votar por el correísmo, vote, por ejemplo, por un candidato como Cucalón. Hay otros candidatos, no sé, la candidata del Partido Sociedad Patriótica, que creo que todavía se mantiene, posiblemente también pueda, por efectos de rebote y emocionales, todavía con la presencia de la imagen de Fernando Villavicencio, atraer alguna votación que eventualmente podría no haber ido a Noboa ni a Topic. Doctor, antes de ayer el doctor Omar Maluk describía a los dos Henry, Cucalón y Kronfle, como dos plomos en la política, que casi no suman, no tienen carisma. Sí, yo creo que es muy mal candidato Kronfle, muy mal candidato, y yo creo que el Partido Social Cristiano apunta simplemente a tener unos cuantos asambleístas, quizá, como siempre los ha venido teniendo las últimas décadas, porque además tiene un aparataje como partido político, eso no nos... Hay una estructura. Hay una estructura, pero como candidato Kronfle es muy, muy malo, y yo creo que tiene mucho rabo de paja, además, su gestión como presidente de la Asamblea. Ha sido identificado por varios sectores, no necesariamente sectores afines a la centroizquierda o al correísmo, como el operador político de Noboa dentro de la Asamblea. Por lo tanto, ponerse ahora en calidad de confrontador, digamos, de Noboa, como le tocaría hacerlo, yo creo que no le va tampoco a dar muchos réditos. ¿Cuáles son las causas de esa debacle del PSC? Muchas, yo diría, empecemos por la mala gestión en los gobiernos locales. A mí me parece que no ha salido todavía a flote las irregularidades, por ejemplo, que, digamos, Cintia Viteri o la propia prefecta del socialcristianismo en Guayas, así como otras autoridades locales han hecho durante su gestión, durante muchos años. Inclusive yo retrotraería hasta la propia gestión de Jaime Nebot. Ahí hay una especie de blindaje. Nunca las denuncias que se han hecho durante mucho tiempo, digamos, contra estas autoridades socialcristianas, llegaron a concretarse claro. en nada. El caso del problema que está metido Pablo Muentes, su brazo derecho, y que no se lo menciona Jaime Nebot. Solo salen otros mensajes, pero no sale Jaime Nebot. Así es, y todo el mundo, todo el Ecuador sabe la cercanía que ha tenido siempre, la mano que ha metido siempre el Partido Social Cristiano en la justicia en el Ecuador.
y por supuesto también en los arreglos, los arreglines que desde la Asamblea Nacional el Bloque Social Cristiano ha hecho con los gobiernos de turno. Eso todo el mundo lo sabe, pero finalmente no ha salido a flote. Entonces yo creo que la mala gestión política también de esas autoridades creo que hizo que el territorio que prácticamente era consustancial al socialcristianismo, Guayas, un territorio que le costó mucho adscribir a esa tendencia política al expresidente León Febres Cordero, cuando fue alcalde de Guayaquil, y luego le costó mucho conservar a Jaime Nebot, cuando también lo reemplazó en la alcaldía. Creo que se fue disolviendo, fue viniendo a menos, con una política que finalmente le importaba poco la ciudad, estuvo mucho más interesada en sus temas personales, diría yo, como Cynthia Viteri, y con otros, digamos, otras figuras del socialcristianismo que no estuvieron a la altura. Me parece además que la tarea que hicieron ellos en la Asamblea Nacional, incluyendo sus últimos asambleístas, fue bastante mala. Estoy pensando en Esteban Torres, que finalmente parecía ser un asambleísta bastante despierto, que movió mucho, inclusive procesos de fiscalización, y que finalmente ni siquiera resultó reelecto, para hablar en esos términos, en su provincia, ¿no? En Tungurahua. Así que yo creo que... Y pensábamos que iba a ser la nueva figura de las 6, ¿no? Así es, todo el mundo, digamos, mucha gente ponía muchas esperanzas en él como posible, inclusive candidato presidencial del Partido Social Cristiano. Y es un oscuro funcionario simplemente del gobierno de Noboa una vez que se quitó la camiseta del socialcristianismo. Estamos dialogando con el doctor Hernán Reyes, politólogo. Doctor, volvemos al tema, me gustaría volver al tema del doctor José Serrano, que tuvo que declinar su candidatura por temas de seguridad y también por posible, le tenían casi listo una boleta de captura, o activada casi una boleta de captura si pisaba el suelo ecuatoriano. ¿Qué criterio merece esto, lo que está pasando con la política en este país, que ahora es un sinónimo de persecución al que no se alinea a los que están gobernando en este momento? A ver, yo creo que vivimos una democracia sumamente restringida. Esto es algo que hemos venido viviendo los últimos gobiernos y que se ha agudizado en el gobierno de Daniel Noboa. Democracia restringida, democracia limitada, democracia que a ratos es tan limitada que ni siquiera en términos formales se cumplen requisitos básicos de respeto a los derechos políticos. El caso de José Serrano es uno de ellos. Por doble lado, José Serrano, por el lado de su seguridad personal y familiar y por el lado precisamente de esta persecución, yo diría política, a partir de una boleta de captura apenas pise territorio ecuatoriano, yo creo que era evidente que él estaba sumamente limitado para poder participar, y de ahí su decisión a eximirse de hacerlo. Pero a mí me preocupa no solamente el caso de José Serrano, sino veo el caso de José Serrano como un caso sintomático de lo que es este momento del sistema político electoral en el Ecuador. ¿Quién nos garantiza? Si a José Serrano, evidentemente por haber sido ministro del Interior, por tener muchísima información, por haber luchado contra bandas delincuenciales cuando en su momento fue funcionario de Estado, él merecía, ¿no es cierto?, esta protección especial, especialísima por parte del Estado ecuatoriano, por parte de la policía. Pero ¿qué va a pasar con el resto de candidatos? Ok, José Serrano no viene al país, no participa, finalmente está a salvo. Pero ¿qué pasa con el resto de candidatos? ¿Está a salvo el candidato de la Unidad de la Izquierda, la candidata de la Revolución Ciudadana, el candidato del socialcristianismo? Es decir, el único que está a salvo este momento obviamente es el candidato presidente Daniel Noboa. Él estará más que salvaguardado en su seguridad. Pero ¿y los demás? ¿Quién nos garantiza entonces que no pueda acontecer, espero que no, evidentemente espero que no, un magnicidio como el que ya pasó, por ejemplo, con Fernando Villavicencio? Y esto, yo digo, le debilita muchísimo, agrava muchísimo el hecho de pensar que estamos viviendo una competencia electoral completa, en todo el sentido de la palabra. A mí me parece que es una competencia electoral sumamente restringida, donde hay cancha inclinada y donde finalmente
y lo más grave de todo, me parece que al grueso de la sociedad ecuatoriana no le interesa este tema. Asistirá la población a votar en febrero finalmente, quién sabe si vayan agudizando estas condiciones y estos factores de inseguridad y de falta de institucionalidad para el próximo proceso electoral. Eso es lo que más me preocupa. Doctor, y ahora hemos visto la postura del Consejo Nacional Electoral también en el caso de las inscripciones de candidaturas. A todos los candidatos se les ha obligado que tenían que ir de manera presencial al CNE. Pero hay un caso muy particular, el caso del presidente de la República, que no tuvo que ir al CNE. El CNE tuvo que ir donde estaba el presidente de la República. En la convención dicen que allí fue donde se inscribió el presidente de la República. Puede ser que sea allí o puede ser que se inscribió en el Palacio de Carondelet, el CNE fue al Palacio de Carondelet. ¿Por qué la ley se aplica a unos y a otros no? Es que ya no se guardan ni las formas, Jaime. A mí me parece que estas prebendas y estos privilegios casi aristocráticos que tiene el presidente Noboa no solamente revelan con cinismo la incidencia, la injerencia que él tiene sobre las otras funciones e instituciones del Estado, sino, vuelvo a repetir, nos hablan a las claras de que estamos ante cancha inclinada, de que estas próximas elecciones están muy contaminadas y muy viciadas por estos abusos y malos usos del poder político. Y lamentablemente, digo yo, buena parte del aparato mediático privado ecuatoriano no dice pío al respecto. Está entretenido en los temas, en las cascaritas de plátano que le coloca Daniel Noboa a cada momento. Está muy entretenido en seguir polarizando muchas veces la política en el Ecuador, pero está muy poco interesado en profundizar y en analizar a fondo este tipo de limitaciones y de sesgos tan fuertes que existen en el sistema político ecuatoriano y que van a afectar, de hecho, al proceso electoral que está en el que estamos en marcha.